Un saludo especial a mis estimados estudiantes de grado séptimo de la Ciudad Escolar Confenalco. La profe Yuris García Banqués, docente de Ciencias Naturales, les presenta este video tutorial titulado Los cambios en los ecosistemas, en el cual daremos un poco de continuidad al componente de los ecosistemas con relación a la biodiversidad. Antes de iniciar, vamos a reflexionar un poco con este hermoso mensaje sobre la confianza. Quiero decirte algo, lo único que en esta vida funciona es el trabajo. Tienes que trabajar duro por lo que tú quieres. No hay fórmula secreta, no hay píldora para la felicidad, no existe ser exitoso de la noche a la mañana, no. Lo único que funciona, lo único que realmente funciona es tu esfuerzo para mejorar. Date cuenta que la vida no te va a dar lo que tú quieras. La vida no te va a dar lo que tú desees. La vida te va a dar los frutos de tu trabajo. La vida te va a devolver solo y únicamente el esfuerzo que tú pongas hacia tus metas. Date cuenta de eso y abre los ojos. Abre los ojos hacia una realidad mejor. Entonces empieza a trabajar duro por lo que tú quieres y deja de buscar excusas y date cuenta que tú tienes el mundo en tus manos y que tú puedes alcanzar cualquier objetivo que te propongas. Deja de dormir para alcanzar tus sueños, despierta y empieza a trabajar para alcanzarlos. Lo único que está en tus manos es la fuerza de voluntad que te va a sacar adelante. No desperdicies tu vida. El interés reciente por la conservación de la biodiversidad ha llevado a un esfuerzo por definirla y averiguar por qué existe, cómo se pierde y las medidas para poderla conservar. La biodiversidad existe dentro de lo que se denomina especies. La existencia de la gran variedad de diversidad es la fuente primordial de la materia prima para el proceso de evolución. La biodiversidad se manifiesta según la variedad de ecosistemas y la heterogeneidad a nivel geográfico. La diversidad biológica o la biodiversidad se refiere a la variedad de seres vivos que habitan en el ecosistema terrestre y acuático. Comprende la diversidad al interior de cada especie, entre las especies y entre los ecosistemas, como por ejemplo los diferentes tipos de aves, anfibios, plantas e insectos que viven en un humedal. Colombia y Brasil se consideran los países con más biodiversidad de todo el planeta. ¿Por qué? Porque poseen el 70% del total de las especies de la Tierra. También son considerados megadiversos Ecuador, México y Perú. Los inventarios de flora y fauna permiten conocer cuáles plantas y animales habitan en nuestro alrededor y dónde se encuentran. Y esta información puede ser muy útil para analizar cómo podemos conservar la biodiversidad y cómo la podemos utilizar de una manera sustentable. Colombia registra 54.871 especies y es por esto que es considerado un país megadiverso. La biodiversidad tiene tres niveles de estudio: la diversidad genética, la diversidad de especies y la diversidad de ecosistemas. La diversidad genética, este nivel de estudio de la biodiversidad, hace referencia al número de características genéticas, es decir, a la variación que hay en los genes entre los individuos de una misma especie. La pérdida de la biodiversidad no solo tiene consecuencias directas en la supervivencia de cada especie, sino que también tiene implicaciones para el bienestar de los humanos. La biodiversidad de especies. Este nivel de biodiversidad de especies se refiere a la variedad de especies que viven sobre el planeta y que pueden ser medidas a escala local, regional o global. La diversidad depende de la riqueza de especies que pueden ser ordenadas según su abundancia.
La diferencia entre la riqueza y la abundancia de las especies consiste en que la riqueza se refiere a las diferentes especies que habitan en un área determinada y la abundancia se relaciona con el número de individuos que componen la población una especie. La biodiversidad de los ecosistemas. Un ecosistema está constituido por la comunidad de organismos que ocupan un determinado hábitat, las interacciones entre ellos y con el entorno físico, a través de los flujos de materiales, energía e información. El nivel de ecosistema puede dividirse en los diferentes tipos de ecosistemas y los procesos ecosistémicos. En los tipos de ecosistemas se encuentran los ecosistemas acuáticos como los arrecifes de coral, los litorales, los ambientes marinos, las lagunas y los lagos, los humedales y los ríos. Y los ecosistemas terrestres como los bosques, los desiertos o las zonas áridas, los páramos y los nevados. En Colombia es posible encontrar gran variedad de ecosistemas terrestres, desde los muy fríos hasta los muy calientes y desde los más húmedos hasta los más secos. La mayor amenaza para la biodiversidad es la alteración grave de los ecosistemas. Un ecosistema no permanece siempre igual, siempre tiene cambios que ocurren a lo largo del tiempo en los ciclos de materiales y energía. Sin embargo, sus componentes siempre tienden a estar en equilibrio. Conozcamos un poco sobre las causas naturales de la pérdida de la biodiversidad. Primero encontramos la extinción de especies. Una especie se extingue cuando ya no es capaz de sobrevivir o tolerar ciertas condiciones ambientales. Actualmente, la tasa de extinción de especies ha aumentado en forma alarmante debido a los cambios que tienen los ecosistemas por causas naturales que se generan de manera regular y ocasionan la destrucción completa de una región y por lo tanto la extinción de diferentes especies o su desplazamiento. Los terremotos o tsunamis. Estos dos fenómenos son más frecuentes de lo que parece, sobre todo en zonas activas del planeta. Se trata de manifestaciones de la dinámica terrestre que pueden ocasionar graves catástrofes. Los terremotos son movimientos bruscos de la corteza terrestre causados por la dinámica interna del planeta. La mayor parte de los terremotos se originan en zonas donde se produce el contacto entre las placas tectónicas, aunque pueden causar efectos en lugares bastante alejados. Un tsunami se forma por el movimiento de las placas cuando el epicentro se encuentra debajo del océano o cerca del océano, creando movimiento vertical de la columna de agua. Este movimiento del fondo produce una gran agitación de las aguas y origina la serie de olas que llegan a las zonas costeras y configuran el tsunami. Los volcanes. Los volcanes son aberturas en la superficie terrestre que expulsan materiales líquidos y gaseosos. Se originan por el choque de dos placas tectónicas o por la acción de las fuerzas al interior de la Tierra. Por lo tanto, son la manifestación externa del ascenso del magma a la superficie. El magma es una mezcla de roca fundida, gases y fragmentos sólidos que se encuentran en algunas zonas de la litosfera a una temperatura que varía entre 700 grados centígrados y 1200 grados centígrados. Es el material que por enfriamiento y consolidación dan lugar a las rocas magmáticas.
Por otro lado, encontramos las inundaciones, que son fenómenos que cubren extensas áreas con agua, barro y piedra. Se producen por un ascenso rápido y masivo del nivel del agua del mar, la crecida de un río o lluvias torrenciales que los terrenos son incapaces de absorber. También se genera por mareas muy altas, avalanchas o deshielos provocados por sismos o erupciones volcánicas. Los efectos de las inundaciones son devastadores. Incluso para los humanos puede destruir casas y cosechas y se genera la propagación de enfermedades como el cólera y el tifus, entre otros. Las inundaciones son los desastres naturales que más víctimas han causado en el mundo. Otras causas naturales de la pérdida de la biodiversidad son las sequías. Las sequías se presentan debido a los largos periodos sin lluvia, que pueden ser estacionales o casi permanentes, como en el caso de los desiertos. En estos ecosistemas, la flora y la fauna se han adaptado a la escasez de agua. Los incendios forestales. Algunos incendios son causados por factores naturales como el verano extremo, las descargas eléctricas o la erupción de los volcanes. Los incendios tienen un impacto moderado sobre la vegetación del área, pero afectan la capa orgánica e impiden la regeneración de la cobertura vegetal. Ahora vamos a conocer un poco sobre las causas antropogénicas de la pérdida de la biodiversidad. A lo largo del tiempo, los humanos han utilizado los recursos que ofrece la naturaleza a través de las actividades como la cacería y la recolección de frutos. Sin embargo, a medida que crece la población y se desarrollan industrias y nuevas tecnologías, se afectan las poblaciones de otras especies. A los procesos en los que las actividades de los humanos tienen una influencia importante se le denomina antropogénicos. Las actividades humanas tienen efectos tanto en los organismos o factores bióticos de los ecosistemas como en los factores abióticos. Dentro de las alteraciones en los componentes bióticos encontramos la destrucción y fragmentación de hábitat. Esto se debe principalmente al establecimiento de grandes áreas para la agricultura y de potreros para la ganadería, la urbanización, la tala de los bosques para obtener materia prima, la minería y la contaminación ambiental. La sobreexplotación se refiere a la extracción de plantas, animales o demás organismos de los ecosistemas en una cantidad superior a lo que sus poblaciones se pueden recuperar. El acoso directo a una especie concreta puede tener diversas motivaciones. Puede ser para obtener determinados productos como, por ejemplo, la carne y la madera, y también como para el coleccionismo. La introducción de especies invasoras o llamadas también especies exóticas es la segunda causa de pérdida de diversidad en el mundo. Los humanos trasladan especies desde sus hábitats naturales a nuevas regiones geográficas de manera intencional o accidental. Cabe anotar que si la nueva especie produce cambios importantes en las relaciones con y entre las especies preexistentes, alguna especie autóctona puede desaparecer. El comercio ilegal y la cacería indiscriminada. Las especies utilizadas en la fabricación de diversos bienes con un gran valor comercial genera un mercado negro
que da lugar al tráfico de las especies que son comercializadas de manera clandestina al interior de un país o a nivel internacional. Ahora vamos a ver las alteraciones que se pueden dar en los componentes abióticos, como las alteraciones del suelo. Algunas actividades humanas producen impactos sobre el suelo que generan erosión, como la deforestación, los incendios forestales y el sobrepastoreo, las cuales disminuyen su calidad y fertilidad. El depósito de residuos urbanos, abonos y pesticidas y la sobreexplotación de igual manera afectan las propiedades de los sustratos. Otras actividades como la minería o la construcción de infraestructura inciden directamente en la estructura del suelo. Todos ellos conducen a la desertificación, que consiste en la pérdida de las cualidades del suelo. Entre sus consecuencias están la alteración del ciclo hidrológico y la pérdida de la diversidad, entre otros. Ahora vamos a ver las alteraciones en el agua. El agua, como bien sabemos, es un elemento indispensable para la vida, pues forma parte del cuerpo de los organismos y muchos viven en ella. A pesar de esto, el agua se deteriora constantemente por la contaminación. La contaminación del agua es una consecuencia de un exceso de nutrientes en la columna de agua o la acumulación de sustancias dañinas para los organismos. Los contaminantes son biológicos, químicos y físicos. Los contaminantes biológicos corresponden a desechos orgánicos como heces fecales, restos de alimentos, cuerpos en descomposición y microorganismos que en grandes proporciones generan enfermedades. Los desechos hospitalarios como muestras de cultivos, sangre, plasmas, tejidos y vacunas, entre otros. Los contaminantes químicos son orgánicos e inorgánicos. Entre los orgánicos se destacan los hidrocarburos derivados del petróleo y los compuestos sintéticos como los pesticidas, los aceites, los solventes industriales y los detergentes, que suelen ser no biodegradables. Entre los contaminantes inorgánicos se encuentran los metales pesados, los ácidos y los abonos sintéticos. Los contaminantes físicos son materiales como el polvo, las arcillas y las sustancias radioactivas que alteran las características físicas de los cuerpos de agua, como la transparencia o la temperatura. Las torres de alta tensión son una fuente de emisión de radiaciones electromagnéticas. Si bien sabemos, en el aire también se producen alteraciones. Las alteraciones en el aire se producen cuando la atmósfera es afectada por actividades humanas como la industria, el transporte, la calefacción y la minería, que emiten sustancias nocivas. Los impactos provocados por la contaminación atmosférica pueden ser globales, como el calentamiento global y la lluvia ácida, que en conjunto afectan el equilibrio de los ecosistemas. El calentamiento global, las actividades como la quema de combustibles fósiles, la incineración de los residuos urbanos, la ganadería, el uso de fertilizantes y los incendios forestales producen una emisión continua de gases cuya concentración se eleva en la atmósfera, aumentando el fenómeno natural del efecto invernadero. La lluvia ácida, a la que forma cuando la humedad del aire se combina con óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre o trióxido de azufre
emitido por las fábricas centrales eléctricas, entre otros. Ahora vamos a conocer algunas medidas que se han tomado para evitar la pérdida de la biodiversidad. A partir de la exploración de los múltiples ecosistemas, los científicos se han visto en la necesidad de determinar el estado de la biodiversidad, lo que les permite generar posteriormente programas legislativos, científicos y educativos para el cuidado o restauración. Algunas medidas de protección de la biodiversidad en Colombia son los convenios para la protección de la biodiversidad, como por ejemplo el convenio sobre la diversidad biológica, el protocolo de Montreal y el protocolo de Kioto. Otra medida son las áreas protegidas. Entre las alternativas para la protección de la biodiversidad, una de las que ha tenido mayor éxito a nivel mundial es el establecimiento de las áreas protegidas. Estos espacios cuentan con personal administrativo y de vigilancia, así como especialistas para fines de investigación y de orientación de los visitantes. En Colombia se ha creado un sistema de áreas protegidas liderado por Parques Nacionales Naturales de Colombia. Otra medida es la huella ecológica, que surge como un indicador de sostenibilidad que trata de medir el impacto que nuestro modo de vida tiene sobre el entorno. Otro es la gestión de los residuos sólidos. Uno de los programas conocido en el manejo de los residuos sólidos es el de las 3R, que consiste en reducir las cantidades de desechos, reciclar o utilizar algunos residuos como materia prima para la elaboración de nuevos productos y reutilizar o usar un objeto en repetidas ocasiones y para diferentes actividades. El desarrollo sostenible consiste en satisfacer las necesidades de la generación presente sin poner en riesgo la capacidad de las generaciones futuras, por lo que no se explotarán los recursos renovables. Y por último, la educación ambiental. A partir de la educación ambiental, es posible formar a los ciudadanos para adoptar medidas respetuosas con la naturaleza. Para ello se desarrollan programas educativos, inclusivos y equitativos para promover diversas oportunidades de aprendizaje. En la guía de aprendizaje número 4, desarrollarás actividades teniendo en cuenta los indicadores de logros como el saber hacer y el ser. Para esto utilizarás el texto guía activamente en físico y virtual. No olvides que esta actividad será evaluada teniendo en cuenta los aspectos de la rúbrica de evaluación como presentación del trabajo, interacción del estudiante con el docente, el saber hacer y el ser. Mi estimado estudiante, ten en cuenta la fecha límite para la entrega de esta actividad. Recuerda cumplir con tus compromisos académicos con esfuerzo y dedicación. Bueno, espero que hayan aprendido y disfrutado mucho de este video tutorial sobre los cambios en los ecosistemas.